Pablo Larcón. Se descompensó al volante. Una ACV isquémica. Sufrió una ACV, impactó contra 2 vehículos estacionados. Y afortunadamente esto es lo que produjo que no hubiera víctimas como resultado de este hecho de tránsito. Se confirma que fue un accidente cerebrovascular isquémico. Lo que nos informaban es que a diferencia de la ACV que sufrió el locomotor Oliveras, no tiene consecuencias, pero por supuesto hay que ver cómo va evolucionando, porque tal como les estábamos contando, es una persona que tiene casi 80 años, que si bien estaba activa, también había tenido un severo cuadro de salud, había estado notablemente desmejorado, internado, tuvo una operación a corazón abierto, ya había tenido otro antecedente cerebrovascular, así que bueno, evidentemente es una salud que estaba un poco frágil, pero también como nos vamos enterando de este tipo de situaciones, parece que más allá de los controles preventivos o de rutina, no hay un indicador directo que nos pueda hacer enterar que vamos a sufrir un evento de esta naturaleza. Lo que sí, a modo personal, el doctor Crescenti, por ejemplo, decía que, bueno, hay una coincidencia o hay una incidencia entre este tipo de eventos y la edad. Por lo tanto, habría que repensar la cuestión de poder conducir. Nos vamos a ir rapidito a Santa Fe. Allí está nuestro colega Rodrigo Rossetti, porque estamos muy pendientes de la evolución del cuadro de salud de la locomotora Oliveras, que hace una semana y un poquito sufrió un ACV isquémico y tiene un cuadro irreversible. Ahí está nuestro compañero Rodrigo desde adentro del hospital. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, el gusto de saludarlos. Sí, Igualmente. a mi espalda estamos viendo lo que es la unidad de terapia intensiva, donde está internada la locomotora Olivera ya hace 8 días. Y hoy se cumple una semana de la craneectomía que tuvo locomotora cuando, luego, antes de dar el parte médico a la mañana temprano, los médicos pasaron y encontraron una desmejoría en su estado de salud, lo que hizo que tenga una cirugía de urgencia, una craneectomía que fue operada con éxito locomotora y que hoy, decíamos, se cumple una semana al respecto, donde, bueno, hoy hubo un parte médico oficial, como el de todos los días, donde además de hablar Moroni, el director del Hospital Cuyen, también habló el jefe de terapia intensiva, Néstor Carrizo, donde, bueno, decía esto que ustedes estaban marcando, del daño cerebral que ha sufrido, que es de manera irreversible, donde, bueno, preocupa el estado de salud y, bueno, esto, como lo viene marcando tanto el doctor Moroni como también los cercanos a la familia de Olivera, tiene que ver con el día a día. Esto es día a día, minuto a minuto, y se espera siempre un parte positivo. Quizá ayer la situación era más complicada, hoy mostró una leve mejoría, pero digo, el cuadro es estable, pronóstico reservado y la situación de su salud es gravísima, así que por lo que venimos manejando nosotros en los últimos días, no ha habido ni una evolución ni una involución, sino que esto es el monitoreo constante. Hoy se encuentra internado aquí a mis espaldas, donde, bueno, podemos determinar entonces así también que está con respirador automático y donde tiene que estar asistida constantemente las 24 horas. La familia ahora no está presente aquí porque vienen solamente a buscar los partes médicos, teniendo en cuenta la condición en la cual se encuentra locomotora, pero bueno, esto, reitero, es día a día, minuto a minuto, y esperando todos los días el parte médico de locomotora, que esperemos pueda tener una mejoría, ¿no?, en cuanto a su salud. Sí, esa craneoctomía nos explicaba hoy temprano el neurocirujano que consultábamos, que tiene que ver con haberla asistido para que no muriera. Claro. Básicamente el objetivo de la operación era que había un riesgo muy grande, de un compromiso muy grande de vida, y que esa craneoctomía que se le practicó era para retenerla con vida. Sí. Eso no alivia el daño cerebral que ya se le produjo. Nos contaba el doctor Jumberg recién que le hacen como una incisión con forma de signo de interrogación del lado donde está el ACV, el digamos. edema. Para El edema, descompresión. claro, para descomprimirla, pero eso no para mejorar
los daños que le haya hecho, sino para salvarle la vida, literalmente. No, y eso es exacto, no había otro objetivo. Nos explicaba en Rodrigo que en realidad ese empeoramiento tiene que ver con la presión que ejerce ese edema dentro de la cabeza, y el objetivo es abrirle literalmente el cerebro, la cabeza, para que ceda un poquito esa tensión de sangre, pero no más que esto. Por eso son horas clave las que estamos cruzando, y la verdad que también lo que hemos conocido en las últimas horas, que es que el daño que se produjo es irreversible. Lo alentador dentro del drama es que el daño se originó en la parte izquierda, en el lateral izquierdo del cerebro. Ella es una persona diestra, y por lo tanto hay una esperanza, si se recupera o si se despierta, que no esté tan afectado el habla y tampoco el nivel de entendimiento, comprensión. Sí, de que no tenga un daño cognitivo tan fuerte, que igualmente lo va a tener, pero que por lo menos pueda llevar una vida nueva, pero una vida que no la deje, lo voy a decir así cruelmente, como un vegetal. Sí, es que... Eso es lo que está discutiendo hoy la ciencia. La realidad es esto lo que estábamos conversando al principio. Vos decís que la familia, Rodrigo, digamos, asiste al hospital, escucha el parte médico, pero no es que se queda ahí en modo de vigilia. Sí, no se pueden quedar. De hecho, están los dos hijos de locomotora. Sus hermanos son quienes son los que están más cercanos aquí. Hay que tener en cuenta que uno de los hermanos está viviendo en Brickman, en Córdoba, que es Jesús, quien se lo ha visto declarar en los últimos días, que ha hablado con la prensa y que bueno, uno ha tenido conocimiento también un poco más de la situación, porque es a los familiares a quien le dan el parte y con quienes hablan primero. Después creo que uno ahí, los médicos hablan más en criollo, si se quiere, y le dan la explicación a los familiares, que después la terminan dando para nosotros en términos más médicos, si se puede decir así, pero el panorama más claro lo tiene su familia, que reiteramos, ella tiene dos hijos, están los dos hermanos también presentes, se turnan entre los dos para venir aquí a la unidad de terapia intensiva, que bueno, como sabemos su situación no es la mejor, es un estado crítico. Hoy, por ejemplo, en el parte y días anteriores, también cuando se le ha preguntado a los médicos, no han querido referirse a cuáles pueden ser las secuelas, porque de hecho se está evaluando otra cosa en estos momentos, se está haciendo un monitoreo, ha tenido buena respuesta en sus reflejos, pero vuelvo a reiterar, esto es día a día, ¿no? La evaluación que vienen haciendo los médicos, a veces hay desmejoría, a veces hay mejoría, por eso digo, por ahí aventurarse a dar un pronóstico en relación a esto me parece inadecuado, por ahí también de mi lado, por ejemplo, teniendo en cuenta que nosotros lo venimos viendo día a día esto, y desde su internación hasta ahora, bueno, ha tenido días más complicados y días más tranquilos, pero bueno, el día de la operación, después de haber sido internada aquí, llamó muchísimo la atención también. Hay que recordar que el día de la operación fue el día martes, por eso nombraba hace una semana, donde cerca del mediodía había terminado la operación, que bueno, como ustedes bien decían, fue para abrirle la cabeza, descomprimir la zona y que pueda continuar con vida. Ahora habrá que esperar cómo transita estas próximas horas, teniendo en cuenta la gravedad de la cirugía que tuvo. Sí. Rodrigo, contame una cosa, ahí se espera que pueda llegar a haber algún nuevo parte médico, en realidad, aprovechando que vos estás dentro del hospital, a ver si se puede hablar con alguna persona que esté a cargo o esté como jefe de la unidad donde esté internada la boxeadora. Bueno, podemos intentar hablar Dale. con Carrizo en un ratito, a ver si él se encuentra todavía aquí, que fue hoy quien dio el parte, para ver si puede reflejar lo que dijo hoy en horas de la mañana en relación al parte médico, explicando el tipo de cirugía y lo que está atravesando Alejandro Oliveras. Pero bueno, su situación es estado crítico, como contaba, y bueno, pelea, como bien decíamos hoy, por su vida en estas horas que son determinantes también, después de la gravedad y la complejidad de la cirugía que tuvo. Hablando de pelea, Ernesto se hace mucho hincapié en justamente como un aliciente la cuestión de que ella es una deportista de élite, aunque estaba retirada, esa memoria corporal de la capacidad, la resistencia de su cuerpo. Nos contaban en unas primeras horas, cuando ella recién había sido diagnosticada con este ACV isquémico, que podía ser un indicador de que pudiera tener una buena recuperación. Pero lo que se dañó, se dañó. Eso no hay forma de rehabilitar esa parte del cerebro que quedó infartada. No, recién le damos con un neurocirujano y con claridad hacía referencia que no tiene que ver tanto con tu estado físico, sí para tu recuperación, pero para lo que es el daño que causa un ACV isquémico,
le causa, digamos, al que no hace deporte y al que hace deporte el mismo daño. Sí. La recuperación quizás pueda ser mejor por las condiciones físicas de la locomotora, pero habrá que verlo, eso lo puede decir el tiempo nada más. Igualmente hay que ver y analizar qué factores ella ha tenido anteriormente, si tenía colesterol alto, presión alta. Totalmente. Hay que Factores ver otros factores. genéticos, hereditarios. Exactamente. Claro, Sí. ahí hay que ver. Sí, Rodri, Les agrego algo. decinos. Ella había tenido una cirugía estética hace días atrás, donde todavía no se ha determinado si ha tenido que ver o no en este tema de salud que hoy atraviesa la locomotora. Para, Rodrigo, porque estás dando un dato interesante. Cirugía estética, ¿de qué tenor? ¿Qué cirugía estética? Sí, una cirugía de mamas había tenido semanas atrás. ¿Y vos escuchaste que puede haber algún tipo de conexión entre una cirugía estética de mamas con un accidente cerebrovascular? Yo a priori no le encuentro, por eso te lo pregunto, capaz que vos lo chequeaste y esto es así. Es que de hecho eso es lo que se le preguntó siempre a Moroni en cada parte médico que dio. El médico que la operó a locomotora estuvo presente aquí y uno entiende que mucho no debe tener que ver en este caso porque se le tienen que haber realizado estudios para poder realizarle la operación y ahí aparentemente no tiene que haber salido nada. Hay mucha reserva también desde los médicos, teniendo en cuenta la situación grave que ella atraviesa de salud, pero digo, en este sentido, tampoco se descartó absolutamente nada cuando se le ha preguntado y tampoco se sabía el estado anterior, digo, los análisis no se conocieron tampoco anteriores a este ACV que ha tenido locomotora, por eso llama un tanto la atención también y digo, en relación a lo que me consultaban por los partes médicos, lo he preguntado, tiene que haber un cambio respecto de lo que fue el parte de la mañana, porque los partes se dan siempre por la mañana, a la tarde, salvo que haya algún cambio rotundo en el estado de salud de locomotora, si no el parte se mantiene el de la mañana, porque el control es justamente a primera hora de la mañana, primero se lo comunica a los familiares y después se hace la comunicación a la prensa, como viene sucediendo estos 8 días que locomotora está aquí internada. El tema es conocer, en algún caso, hasta hoy, qué secuelas va a quedar en el cuerpo de la locomotora. Eso depende de las zonas afectadas en el cerebro. Sabemos que está la región izquierda mayormente afectada, pero no sabemos qué repercusión tiene sobre las secuelas físicas. Por ejemplo, a veces afecta la deglución, a veces afecta la movilidad. Hay distintos grados de afectación en función de dónde está alojado ese edema. Pero Melina, hoy está con respirador. Sí. Si no me equivoco. Sí. Primero tiene que Asistencia mecánica. Primero tiene que abandonar el respirador. Sí. O sea, todavía es un camino largo que le queda. Por eso dijo un médico dijo... Porque al principio no estaba con respirador. No, pero un médico dijo que se la despierta en cierto determinado momento a ver si puede sacarle el respirador, claro. Exacto. Al no poder, se lo dejan de nuevo. Yo una vez, creo que era en el caso de Sandro, si mal no recuerdo, que lo que explicaban es que es progresivo el retiro de la asistencia mecánica. Vos no podés pasar de una asistencia a una no asistencia, entonces se hacen como estos pequeños ensayos, porque produce un estrés en el paciente la extubación. Entonces, más aún alguien que tiene que estar lo más tranquilo posible, porque lo que tiene justamente es un daño cerebral, un edema en el cerebro, que bueno, se puede descomprimir más, menos, pero en términos reales es una paciente que está gravísima, está con un pronóstico reservado. Riesgo de vida. Riesgo de vida y un cuadro irreversible. Y con respirador, ¿no? Con asistencia mecánica para respirar. Exactamente. Sabemos que ella no fue derivada primeramente a este centro asistencial, sino que fue a otro, que ella misma empieza a sentir, ¿no, Rodrigo? Que estaba como que el cuerpo no le respondía, que tenía un estado confusional. Se va a atender un lugar, ahí le hacen esas típicas pruebas del tocarse la punta de la nariz, seguir con la linterna, el movimiento de la linterna con los ojos, y ahí se dan cuenta claramente que lo que estaba teniendo era una descoordinación, ¿no?, entre lo que se le pedía y lo que hacía, y queda internada y con recordemos este que estaba diagnóstico. a horas o menos de asumir como concejal constituyente, diputada constituyente, perdón, de Santa Fe, Claro, hablando de lo que decíamos, modificación. de que a veces los cuadros de estrés pueden generar este tipo de cuadros también, ¿no? No sé si Yo no tener en cuenta. Puedo hacer una pregunta que lo tenemos acá un diputado, que supongo, porque ella es santafesina también. Sí. Vos, Toñoli, diputado ¿Cómo estás, Eduardo? de Unión por la Patria, ¿vos la conocías a Oliveras? La conozco
Pero no como figura político. pública. No, porque bueno, es reciente su... Y ¿qué pensás vos? Porque esto increíblemente, el accidente cerebrovascular de locomotora, tiene un correlato político, porque la realidad es que la enfermedad en este momento, la internación en este momento de locomotora ha tenido un impacto político porque tendría que estar presente en la constituyente ahora ella, ¿o me equivoco? Sí, claro. El día, de hecho le decía a tu colega recién, el día que ella tiene el ACV era no horas antes, minutos antes de asumir como convencional constituyente. Por lo tanto, bueno, entiendo que por estas horas están dentro de su espacio discutiendo... ¿El espacio son 3 personas de su espacio más o menos? Ingresaron 4 convencionales constituyentes, locomotora sería la cuarta. Y 3 más. Claro, como te digo, 3 más. Y a mí me interesa tu experiencia también, Eduardo, porque siempre se comenta cuando las figuras por ahí vienen de un ámbito distinto, que no es la política en sí mismo, no sé, periodistas, actores, deportistas que devienen en políticos. ¿Es un ambiente mucho más estresante que cualquier otro? ¿Vos te encontrás en pleno, trabajo que es desbordante desde el punto de vista del ritmo de vida que llevan? Mira, es como muchos otros, ¿no? Voy a parafrasear al más grande de todos, Diego Armando Maradona, cuando le decían, pero ustedes la responsabilidad que tienen. Mire, el laburante que tiene que ir a las 5 de la mañana al puerto para hombrear bolsa seguramente tiene un estrés bárbaro y un desgaste bárbaro. Entonces, yo o sea, comparativamente sí he pasado por distintas actividades, la actividad privada, la actividad pública, empleado de comercio, titular de una pyme, soy docente universitario y te puedo decir que en cada uno de los ámbitos, si uno toma con responsabilidad su trabajo, evidentemente lo tensiona, ¿no? Evidentemente sí, la actividad política, por lo que se define, lo que se juega, tiene niveles altos de tensión, pero la verdad que no me atrevo a decir absolutamente nada sobre este caso en particular. No, claro. Porque desconozco la eso te decía por tu razones. Experiencia personal y sobre todo vos que contás que tuviste otras actividades, viste que a veces a nosotros mismos los periodistas nos preguntan, ¿y vos te dedicarías a la política? Y uno lo que imagina o lo que ve es que es una vida que es para algunos, ¿no? Que no se la banca cualquiera la vida del políco. Sí, muy repito, hay un montón de horarios. actividades laborales que seguramente son mucho más intensas y mucho más duras, pero sí, tiene también sus particularidades. Entre esas particularidades, por supuesto, siempre hablando si uno se lo toma con responsabilidad y con la dedicación que se merece, ¿no? Como cualquier otra actividad. Bueno, en ese caso no tenés horario, por ejemplo. Claro. Entonces, sí, claro, hay que asumirlo. Hay que entender que no todo el mundo quizás está hecho para eso, ¿no? O para en determinado momento estar sujeto a determinadas tensiones. Nosotros estamos poniendo un graph que es el mundo del boxeo en vilo. Muchachos, el mundo de la política santafesina también está en vilo, por Olivera. Porque si Olivera está o no está, también cambia la realidad de la constituyente de Sí, uno Santa espera Fe. que se recupere, que esté bien. Y bueno, que las definiciones que tome su sector tengan que ¿Cómo se llama? tomarse. ¿Te recordás el espacio por el que ella entró? Creo que se llama Frente por la Esperanza, no es Frente por un la- espacio Sí. de la política Ahí, tradicional, ni mucho menos. Pero digo, Está que cuestionado por sea Granata, con ella recuperada, ¿no? Pero bueno, eso lo dirán los médicos. Por ahora- Me estoy enterando con ustedes acá lo que están diciendo, ¿no? Lo que están contando. Sigue en juego su banca porque por ahora nadie juró en su reemplazo, digamos. Por Hay ahora- una presentación de Amalia Granata, del partido de Granata, para que pueda jurar otra persona, pero eso fue impugnado y hasta ahora sigue sin resolverse qué va a pasar con la banca. Sí, era que otra debería discusión ser. incluso previa al accidente Claro, verdad. cardiovascular. Un tema de domicilio. Que bueno, que es una De hecho- discusión válida, pero que no tenía que ver directamente con esta situación, sino Sí. era una Sí, impugnación. Rodrigo, perdón, Tenía Rodrigo una quería decir candidatura trucha, dice Granata. algo. Espera que Rodrigo quería decir algo. ¿Qué quería decir, Rodrigo? Sí. En relación a este cuestionamiento que ustedes estaban planteando ahí, lo que planteó Amalia Granata, ayer su hijo Alexis, el mayor de los 2 hijos de la locomotora, envió una carta a Felipe Miklik con sus abogados pidiendo la impugnación de este pedido de Amalia Granata y pidiendo respeto también en relación a esto. Miklik es el presidente hoy de la Asamblea y bueno, esto ocurrió. Hoy tengo que decirles, aquí en Santa Fe no se habla de otra
la Asamblea Constituyente pasó prácticamente un segundo plano. Sí. Hoy estamos con el tema de la salud de locomotora, de hecho se habla de eso hoy, y todo está corrido del lugar del centro de escena, teniendo en cuenta el estado de salud y qué es lo que piden los hijos también. Un poco de respeto, porque bueno, lo de Amalia Granata también criticándola en algún momento donde los hijos, o donde ella también tuvo que... Sí. ¿Hay posibilidad de que intentemos hablar con alguien ahí dentro del hospital? Sé que te pongo en un compromiso, pero bueno, por ahí caminando en vivo podemos hablar con alguna persona, porque son horas clave, decisivas, dramáticas las que se están atravesando. Una mujer joven también esto ha dejado impactado. Te digo que sobre todo a las mujeres, a nosotras las mujeres, podés decir, che, si esto le pasó a alguien que supuestamente estaba cuidada, estaba entrenada, llevaba una vida ordenada y queda al borde de la muerte, ¿qué le espera al resto, no? Algo que sobre todo, como preguntaba bien Horacio más temprano, es tan difícil de prevenir o de anticipar, más que con exámenes de rutina y que como lo que llaman los médicos en una situación de hallazgo, te dejen internado. Pero si no, vos podés tener una vida común y corriente sin saber que en horas podés sufrir una situación como esta. Avísanos, Rodri, si te podemos acompañar a caminar ahí por los pasillos. Dale, no importa que desmontes la cámara en vivo, te acompañamos. A ver si, bueno. Dale, sí, no te preocupes. Estamos en vivo en el hospital a donde se debate, no te preocupes, se debate entre la vida y la muerte, la locomotora, hay que decirlo en estos términos. Es una mujer que está, dale, te seguimos. Una mujer que está atravesando horas realmente decisivas con un daño cerebral irreversible. Esto es lo que contaban bien temprano los médicos que le están siguiendo su evolución y ha mostrado algunos reflejos, hoy un poco más, entre comillas, estable que ayer, pero esto es minuto a minuto, es la pelea más delicada que le toca dar a la locomotora. A ver. Sí, el último round de la locomotora va a ser este. Sí. Este va a ser el último round. Y ya no va a ser la mujer que era. No, pero quiero decir el último round en el sentido que todos esperamos que no sea knockout, digamos, ¿no? Que pueda salir de esto. Pero esta es una situación muy complicada. Es una situación muy complicada y más temprano nos preguntábamos qué locomotora quedará cuando despierte, si que despierta, qué iba a implicar esta secuela que dicen que claramente ya es notable en su cuerpo. Ella tiene afectado la región izquierda del cerebro, ahí está alojado el edema, el infarto cerebral. Ahí estamos con Rodrigo, que estaba preguntando a ver quién nos puede atender para conocer el parte. Yo soy lateral. Bien, seguimos recorriendo el hospital. Está difícil, está difícil, es un hospital, es natural que te hagan esto, obviamente. Acá en la unidad de terapia intensiva, como les ahí marcaba, está internada, detrás de esa puerta está internada la locomotora. Así es, bueno, yo golpeé la puerta, pedí para hablar con alguien. Hay que ver si está el doctor Moroni en estos momentos o alguien que esté encargado ahora del área como para que pueda llegar a hablar. Estoy esperando, me respondan. Recién me decían que aparentemente el doctor no estaría, pero bueno, yo me quedo acá esperando a ver si sale alguien para poder hablar y que ustedes puedan hacerle las consultas directamente a ellos. Sí, por supuesto. Creo que hoy había un enfermero que fue quien me recibió, así que fue a preguntar y bueno, estamos esperando aquí a ver si sale alguien para poder... Hay muchos mensajes también que están llegando, que muestran solidaridad y preocupación por la evolución de la salud. Te quería preguntar también en el frente del hospital, Rodrigo, si se montó alguna suerte de santuario. Yo me acuerdo lo que fue la vigilia por la evolución del cuadro de salud de Gustavo Cerati, ¿no? ¿Te acordás? Que el neurocirujano lo comparaba con el cuadro de salud de Gustavo Cerati, que tuvo ¿cuánto tiempo convaleciente? 4 años. 4 años hasta que falleció, lamentablemente. 4 años. Bueno, podés preguntar si hay alguien para que pueda hablar. Largo. Sí, y a mí lo que me pasa con la locomotora, pero también yo le iba a preguntar a Toñoli eso, que está viendo algo muy particular en la política, que es muchísima gente que no son políticos profesionales, que están llegando por afuera, el mismo presidente de la Nación, no lo es. Y los muchas outsiders. veces, sí, los llamamos outsiders. Y la locomotora me parece que es un ejemplo claro de un outsider. ¿Vos crees que eso, digamos, a ella le quitó o le aumentó el cariño de la gente? Mira, yo creo que hay un fenómeno que es, primero digo que cualquier mayor de edad y si cumple los requisitos básicos, que es según el cargo de determinadas edades, argentino o también según el cargo nacionalizado, tiene derecho a poder
participar activamente en lugares de representación política y eso está muy bien. Si uno se la pasa hablando o convocando a la participación y después rechaza a alguien porque viene de tal profesión o de tal otra, no me parece válido. Sí, tengo para decir que en un sistema político muchas veces desprestigiado, desacreditado, a veces con razón, producto de los errores y horrores de la dirigencia política, en general hay una parte de la dirigencia política que suele recurrir a buscar a alguien que es conocido por otra razón y que en general tiene algún acompañamiento y cariño de la gente, ¿no? Pasa con actores, pasa con periodistas, pasa con deportistas también. Bueno, vos tuviste, perdón, vos sos santafesino, tuviste un gobernador así, lo de Reutemann. Claro. Claramente, y es previo a la boleta única que yo tengo para mí, ahora se va a empezar a aplicar nacionalmente, que es un sistema que exacerba un poco esto, donde es un recurso que en general utilizan algunas fuerzas políticas, pero que termina generando también que la necesaria renovación de la dirigencia política vía el verdadero mérito, vía la militancia, vía el trabajo cotidiano y sostenido a través del tiempo, suela ralentizarse, ¿no? Que sea un mecanismo de bloqueo a veces. Pero yo te hice la pregunta de la locomotora porque mientras hablábamos pensaba. Es alguien a que la gente quiere mucho, evidentemente. Claro, eso te iba a decir. O sea, pero sí, pero nadie va a buscar a alguien que no, porque tuviste también que no es conocido. Que no es Ramón querido. Ortega, gobernador de Tucumán. No, pero para, en Santa Fe, Miguel del Cel. Miguel del Cel. Miguel del Cel fue casi gobernador. gobernador. Después cada uno tiene... A ver, yo no... Ni valoro ni desvalorizo a alguien en función de la profesión, del lugar donde viene. En todo caso, puede tener más cercanía o más distancia en función de las ideas que profesa y en función también de lo que hace después en su trabajo de representación institucional, ¿no? Hay experiencia donde alguien que es muy conocido por otra cosa después desarrolla una tarea... Lewandowski. Lewandowski sí, del lado por ejemplo, peronista, de mi por provincia... interesante, valorable, y hay quienes después pasan sin pena ni gloria, como pasa con los dirigentes políticos profesionales, es exactamente lo mismo, ¿no? Con Amalia tuviste Granata, ¿tuviste? No tengo el gusto, no he compartido ámbitos institucionales y además para algunos que han vive venido en de la otros provincia de Santa Fe, Amalia. No vive en la provincia de Santa Fe. Vive en la ciudad autónoma de Buenos No, Aires. acordate que le costó carísimo eso cuando ella va a Rosario con el tema de todas las antimafias y va y te acordás. Claro, era como una visita, y era la casi sacaron- como una excursión a los indios ranqueles, ¿no? Sí, la El sacaron- famoso libro. la sacaron carpiendo por Y sí, ser los vecinos sutil. se enojaron. Dicho todo esto, tampoco tengo un problema particular y tengo referencias de algunos compañeros, compañeras mías que transitan el mismo ámbito institucional, que es alguien que ha aprendido mucho y que trabaja mucho en ese ámbito. Digo lo que es evidente para que no nos pisemos la sábana entre Hace 6 fantasmas años. y digamos cómo es la cosa, que vive la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, es más, pero por eso hace digo, hay 6 años quienes que honran el Granata cargo fue y electo. quienes no. Es más, digámoslo al provengan de revés. donde provengan, ¿no? En el ámbito parlamentario, por lo pronto, son mucho menos aquellos que vienen de trayectoria política o de carreras vinculadas a la política que de otras áreas. Vienen del campo, de la docencia, del sindicalismo. Es que, a ver, un la congreso, representación un consejo ciudadana. municipal, una legislatura es un ámbito de representación ciudadana. Exacto. Deben poder participar absolutamente todos. Si vos me preguntás a mí, siempre lo mejor es que se acompañe eso de una genuina voluntad por estudiar los temas y no significa tener un título profesional de ninguna manera. Una de las mejores legisladoras de mi bancada se llama Natalia Saracho, y a la que le dicen barbaridad de todos estos payasos que están por las redes sociales, que se esconden tras seudónimos, etcétera, le dicen barbaridades porque no tiene la primaria. La verdad me importa tres pepinos. Yo he trabajado, por ejemplo, un proyecto de ley con ella que es donde gran parte de las ideas, la propuesta la ha aportado ella, que es un proyecto contra la residencia en el delito, que promueve generar polos productivos con cooperativas donde puedan trabajar personas que han estado privadas de su libertad para que puedan reinsertarse en la sociedad. Uno de los grandes problemas que tiene la persona que sale de estar privada de la libertad es que no consigue de ninguna manera
trabajo y la tasa de reincidencia general en la Argentina es de 30%, es decir, alguien que sale de haber estado preso, el 30% vuelve a delinquir. ¿Sabe cuál es la tasa de reincidencia de las personas que participan en polos ya existentes, productivos de esta característica? 0. Hicimos un trabajo legislativo con ella y presentamos un proyecto de ley que para mí es espectacular y al que le asigno gran parte de la responsabilidad que sea un buen proyecto de ley a esta compañera, y no es profesional. El caso de Locomotora tampoco es profesional. Si vamos a tirarle buena onda y... Es lo que estoy haciendo. Por eso, parece un poquito de ayuda a Locomotora. Supongamos que Locomotora se recupera, habla bien, su capacidad cognitivamente, bien. Claro, físicamente podrá tener algo mal, pero cognitivamente y el habla la tiene bien. Se reincorpora a la Cámara, supongamos. A la Convención. A la Convención Constituyente, exactamente. ¿Qué tendría que votar ella? ¿Qué es lo que va a tener que discutir? Digo porque estamos hablando de algo que, para saber qué hace la Locomotora Olivera en la Cámara. Yo lo que estaba haciendo recién es tirar buena onda. Después, sobre las ideas, políticas, el espacio, bueno, yo quizás tenga unas distancias por su cercanía al gobernador, etcétera, pero no es el momento de hablar de eso ni de profundizar. Sí, lo que se discute en la Convención Constituyente de la provincia de Santa Fe es una nueva estructura jurídica y de reparto del poder en la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos una constitución que es del año 1962, una de las más viejas del país. No quiere decir que sea mala, y eso es una discusión de cara también a lo que se está debatiendo en la convención. Ojo, no retrocedamos, vamos para adelante, ¿no? Vamos para adelante. Una constitución que en su momento, usted recordará, en el año 1962, el peronismo proscripto, gobierno de Frondizi. De hecho, esta constitución se discute durante los últimos días del gobierno de Frondizi, se termina de armar y se jura cuando ya le habían dado el golpe a Frondizi. Y rápidamente el gobernador de ese momento va y jura rápidamente, por las dudas, a ver si lo volteaban, ¿no? Entonces la jura rápidamente. Bueno, esa constitución del año 62 sí tiene algunas rémoras, algunas cosas que quedaron anticuadas, como por ejemplo, vos tenés que quien gana en la categoría de diputados provinciales se lleva 28/50, tiene mayoría automática, porque antes la boleta en papel estaba pegado, era para que el gobernador tenga gobernabilidad. ¿Por qué se hace eso? Porque el peronismo estaba proscripto y nadie llegaba a construir una mayoría. Eso. Las comunas, por ejemplo, que son los municipios más chiquitos, de menos de 10.000 habitantes, están cada 2 años en elecciones para renovarse, porque por Constitución está eso. Y los menores de 18 no pueden votar porque está en la Constitución, que es de los 18. Ahora, así con un montón de cosas. Para un cacho ahí. Sí. Prometo que venís otra vez y explicás todo, porque debe haber un montón de cosas y tenemos que seguir con el programa. Sí, yo 10 minutos más te había dicho amigo antes, pero 10 más. Bueno, muy bien, pero tenés que laburar, supongo, como tanto. Sí, tengo que laburar, sí. Estamos tratando de hacer. Esto es importante decirlo, dame 2 minutos para esto. El presidente de la Cámara de Diputados, que se llama Martín Menem, viene trabajando desde el 10 de diciembre del 2023, o por lo menos desde que fue nombrado como presidente, para que no funcione la Cámara de Diputados. Ha pedido, por supuesto, de don Javier Milei, que es un pseudo monarca que quiere gobernar sin el Congreso de la Nación a través de los DNU, etcétera, etcétera. Nosotros rechazamos esa pretensión de cerrar el Congreso de la Nación y estamos haciendo funcionar las comisiones durante esta especie de receso impuesto. Por eso me voy para allá. Gracias. Gracias a Nos llama rapidito Rodrigo Rossetti desde el hospital donde está internado la Locomotora Oliveras, que está atravesando las horas más difíciles de salud. Rodrigo, volvemos con vos. Bueno, estoy acá, ven a mis espaldas, allí donde está Locomotora Oliveras. Nadie ha querido hablar, pude cruzar alguna palabra con algún enfermero. Sí. Hay médicos adentro, pero recién acaba de llegar un paciente y no quieren emitir palabra alguna, teniendo en cuenta que uno entiende que no quieran llegar a hablar, más que nada porque quien emite los partes es el director del establecimiento, y hoy lo hizo, el jefe de terapia intensiva, para no contradecirse o no decir algo erróneo, complicar su situación. Por eso es que golpeé la puerta, se puede ver que por ahí entran algunos enfermeros, pero nadie quiere hablar al respecto. Son horas decisivas las que atraviesa la Locomotora Oliveras, que hace una semana estaba por formar parte de esta discusión sobre la Constitución provincial, porque había entrado a la política, había dejado el deporte de lado, estaba en otro momento de su vida
y ella misma atraviesa un cuadro confusional y se va a atender y es derivada con este diagnóstico a este hospital a donde estamos transmitiendo en vivo porque es de mayor complejidad y desde entonces quedó en terapia intensiva, fue sometida a una cirugía cuyo único objetivo fue retenerla con vida porque tenía un grave compromiso con este edema alojado en la zona izquierda de su cerebro que está infartado y cuyo daño, además, ya nos han informado las autoridades, es irreversible. Lo que se produjo, hecho está. Sí, es una ironía, ¿no? Porque ella pasa de ser alguien votada por el pueblo santafesino para reformar su constitución y pocos días después, ella es una persona que está luchando por su vida. Sí. Es una ironía del destino realmente, una persona llena de vitalidad, deportista, en fin. Sí, además una mujer con una historia de vida muy dura, ¿no? Ella queda embarazada en el transcurso de su primera juventud o adolescencia, es víctima de violencia de género y empieza a dedicarse fuertemente al deporte, en ese momento no de manera profesional, después sí, hasta llegar a ser campeona del mundo, justamente con esta necesidad de sentirse ella misma capaz de defenderse de cualquier tipo de agresión que pudiera sufrir después de haber sido, como digo, víctima. Alguien que se hace de boxeador, está muy lo que decís porque es muy interesante eso. Alguien que se hace boxeadora en defensa propia. En defensa propia. Claro, cosa que además el boxeador tiene mano prohibida, o sea, no podría defenderse, pero bueno, si le pega al marido seguro que sí, si no te está preocupes. en riesgo obviamente tu vida porque tu marido te está dando una paliza, desde ya que te vas a defender aunque tengas la mano prohibida. Pero decimos, la verdad es que qué cosa el destino, qué cuestión tan tremenda, que ahora estamos hablando de una locomotora que ya no va a volver a ser la que era antes. De esto también no tenemos temor a equivocarnos con lo que estamos diciendo, ni estamos siendo pesimistas en exceso, porque es lo que los médicos están con mucha prudencia informando minuto a minuto sobre su evolución o su no evolución. Salvó la vida, que ya en este contexto es realmente un montón, porque la salvó por ahora. Si me permiten. Sí, Rodri, dale, por supuesto. A cómo ella llegó al SAMCO de Santo Tomé. A ella le encuentra uno de sus hijos con el síndrome confusional, que ese que nombró el doctor Moroni, ni bien llegó allí a Santo Tomé. Fue por un llamado al 107 de uno de sus hijos. Ella fue trasladada de urgencia al SAMCO allí de Santo Tomé, ciudad vecina aquí de la ciudad capital de Santa Fe, y de allí se trasladó de urgencia aquí al hospital José María Cuyen, donde está internada desde el día lunes pasado. El martes le realizaron la cirugía esta de riesgo y hace 8 días hoy cumplidos que está aquí internada, y como ustedes bien marcaban, pelea por su vida, porque nosotros esperamos todos los días el parte. Ha venido muchísima gente de visita y bueno, han estado aquí tratando Rodrigo, de acompañarlo. ¿Vos sos rosarino o santafesino? Soy entrerriano viviendo hace 20 años. Bueno, mirá, perfecto. Sí. No, ¿por qué te preguntaba esto? Porque la locomotora es muy querida en Santa Fe, pero ¿es muy querida en Rosario o en todo Santa Fe? No, en todo Santa Fe. De hecho, ella es una persona, no tengo que decirlo yo, no, es muy carismática, ha ayudado a muchísima gente, se ha comprometido con muchísimos lugares, siempre se la veía con mucha fuerza, con una sonrisa, acompañando con esos mensajes motivacionales que ustedes podían ver, y si te la cruzabas en la calle, le pedías una foto, un autógrafo, acercarte, un video, siempre ella estaba de la mejor manera. Tengo una anécdota personal con Contala. Bueno, yo tengo una tía que falleció de un ACV isquémico. Cuando yo le había hecho una nota días atrás de enterarme de esto, y mi tía era fanática de locomotora. Cuando le escribí para pedirle si le podía mandar un mensaje alentador para todo esto, no tuvo ningún problema. Hablamos por teléfono, ella se brindó al 100%, me pidió que cuando se recupere que venga y la vea. Por eso digo, una persona que siempre tenía una luz particular y que se brindaba mucho a quienes se le acercaban. Por eso digo, hoy Santa Fe está consternado por esto, por todo lo que significaba locomotora, Rodri, ¿no? a propósito de esto, estoy pensando y uniendo en mi cabeza distintas ideas. Es una mujer que llega a esta altura de la vida con, más allá del reconocimiento y la popularidad, con un poder adquisitivo bueno como resultado de su trayectoria como deportista, como boxeadora.
Yo creo que no estaba salvada desde lo económico, si se la pregunta. Sí. Yo creo que era alguien que tenía un buen pasar, por supuesto, porque uno la veía siempre en diferentes programas de la televisión, ahora incurriendo en política, había abierto gimnasios, siempre acompañaba gente. De hecho, en la pandemia ella comenzó con videos a promocionar, a tratar de alentar a esa gente que no se quede adentro. Terminó teniendo un programa de televisión. Yo no creo que Locomotora haya estado salvada desde lo económico, sí que se interesó mucho en la política por las condiciones de la gente a la que ella ayudaba, pero siempre se la veía ayudando. ¿Sabés que por eso preguntaba lo que preguntaba? Me parece, la realidad es que creo que no la conozco personalmente. Me parece que todo lo que resultó de las últimas elecciones tenían que ver con su compromiso, ¿no? Su compromiso social. Eso le iba a preguntar a Rodrigo. Ella tenía un compromiso social con el tema del boxeo y los chicos de la calle, los que quedaban, los pibes que estaban con consumo problemático. Era así, ¿no, Rodrigo? ¿Cómo, perdón? Colaboraba mucho con comedores. Con comedores, ¿es así? Exacto. Cuéntenme ustedes un poco, porque yo no lo sé tanto, por eso. Había mucho, contribuía mucho con los comedores, había abierto gimnasios de boxeo para la gente más necesitada, para sacar a los chicos de la calle y poder convocarlos a todos y que tengan un espacio. Ella siempre estaba presente allí, contribuía con los comedores, siempre se la veía trabajando en la calle por los más necesitados, siempre dando una mano. Una imagen que digo, no era solamente para la cámara, uno por lo que veía, ella siempre estaba tratando de ayudar al resto y tratando de contribuir acá con la gente de Santo Tomé, con la gente de Santa Fe. Por eso digo, hoy todos estamos consternados por esto que pasó. Sí. Una figura pública muy querida aquí, que bueno, se metió en la política el último tiempo, tuvo algunos choques con Amalia Granata por su apoyo, quizá por su cercanía con Maximiliano Puyaro, pero bueno, eso es lo que ha tenido que ver o por ahí el estrés. Eso, a ver, perdónenme que le haga esa pregunta, que seguramente acá en el piso sabe mucho mejor que yo. ¿Qué fue la pelea con Amalia Granata? ¿Cómo se dio esa pelea? Este acercamiento de Locomotora a Maximiliano Puyaro, que era quien apoyaba también a Locomotora, que había fotos últimamente juntos, los dos con el apoyo también, y la cercanía, las discusiones por los pensamientos que tiene Amalia Granata o la forma de declarar en relación los territorios narcos, también asociados a todo esto. Y te sumo que, como lo contábamos hoy, la quiso bajar de ser constituyente, teniendo en cuenta que ella decía que no tenía domicilio aquí en la ciudad de Santa Fe o no frecuentaba, y eso no es así, teniendo en cuenta que, como digo, ella viajaba muchísimo a Buenos Aires, estuvo aquí mucho en Santa Fe, la podías ver en la calle. O sea, era una persona que se movía con total libertad aquí en Santa Fe, y vos por donde estés te la podías encontrar. Sí. Por eso digo, quizás una persona que conoce el territorio. Pero Rodri, hacemos un punto ahí, porque vos estás justamente en la puerta de entrada de la terapia intensiva. Detrás de esa puerta donde estás vos, ahí está internada, intubada, la Locomotora Oliveras, que está pasando las horas más difíciles de su vida. Y vos sabés que mientras hablás y transmitís en vivo, tenemos la pantalla fragmentada con otra figura muy querida, que es la figura de Pablo Alarcón, que hace minutos nada más contábamos que también sufrió un accidente cerebrovascular con otras características, pero la misma pesadilla en definitiva. Estaba manejando su propio auto en el barrio porteño de Palermo en otras circunstancias, pero también de muchísima cotidianeidad, como lo que le afectó hace una semana a la Locomotora Oliveras. El actor Pablo Alarcón, de 79 años, manejando su auto, se desvanece, se desploma al volante y choca 4 autos en cadena que estaban estacionados y que por fortuna no genera más víctimas colaterales. Pero en los dos casos, dos figuras populares que uno podría suponer que estaban en un momento de su vida donde tenían las condiciones para atenderse, para ir al médico, para vivir mayormente tranquilos, ¿no? En contextos muy, muy difíciles, y de los dos están en situaciones muy delicadas, con sus diferencias, por supuesto, porque en el caso de la Locomotora, con riesgo de vida. Así que quería contarte un poco cómo está compuesta la pantalla de Crónica en una tarde que la verdad que sin pensarlo terminamos hablando de estos temas, porque dos figuras muy queridas están con situaciones de salud muy delicadas. Sí, y particularmente de salud en torno a esto, que es el ACV, que es algo que... tan difícil de prevenir. De detectar, claro, y después de tratar, porque son todas las complicaciones. No son todos iguales. No son todos iguales, sí, son múltiples. Y cómo de un momento a otro, esto es más filosófico y por ahí muchos de nosotros sentimos que con esto vivimos o convivimos todos los días, cómo de un momento a otro realmente te cambia la vida.
¿Cómo estás? Integrándote, no sé, a la política, participando de una discusión para mejorarle la vida a los vecinos, como es la discusión por la Constitución provincial, y de repente terminás al borde de la muerte. Sí, sí. ¿O cómo estás? Recuperándote otra vez, tratando de salir adelante con tu carrera, después de pasarla pésimo durante la pandemia, pasando la gorra en una plaza, pensás que estás en un buen momento, que dejaste atrás los malos por lo menos, y de repente te desmayás al volante y terminás internado, como es el caso de Pablo Alarcón, en un segundo, Sí. sin ningún tipo de aviso. Sí, bueno, así es la vida, ¿no? Lo imprevisible de la El vida. infarto tampoco te da aviso. No, El tampoco No, te da no, aviso, más es vale. verdad. no te da avisos previos. No, uno puede Directamente. tener una vida más ordenada, menos ordenada, cuidarse más, ir con más regularidad al médico, pero bueno, naturalmente la vida tiene estas curvas y Yo contracurvas te voy a y- decir algo que- y te impacta de esta manera, ¿no? Te voy a decir algo que es muy polémico, porque ahí lo podés ver en personas muy sanas como la doctora. Pero para mí cuando te toca, te toca. Bueno, pero ¿Por algún qué lo digo médico- eso? Porque yo sé que es muy polémico, Sí, pero es el destino. es pero- el destino, porque mucha gente, Exactamente. vos me decís, mirá, con la vida que lleva Frasca y yo, por ejemplo, no tendría que se está riendo Frasca, no tendría que tocar a nosotros mucho más cosas que a personas mucho más sanas, que hacen ejercicio Sí, físico, sí. etcétera. Somos periodistas, estamos acá todo el día, llenos de noticias que no son tan agradables. Y sin embargo, gente que uno Bueno, la ve muy sana, que se cuida, etcétera, le puede pasar esto. Tocate una parte izquierda del Sí. cuerpo, ¿no? Pero hubo un médico que dijo, los anabólicos no son gratis. Exacto. Ojo con eso. Sí, y Es un claramente Frasca y Horacio viendo las imágenes, ahí por ejemplo era un cuerpo, ¿no? Sí. De la locomotora. Y de repente en las últimas imágenes que Sí, una teníamos, transformación. una transformación que vos solamente con entrenamiento, con dieta, con disciplina, solamente no lo lográs. No. Eso debía ser cuando recién empezaba, evidentemente, hace unos 20 años. Ella empezó Sí, tarde cuando también ese en es el el boxeo peso. profesional. Ese es el peso en que ella peleaba, claro, sí, ahora tiene un peso mayor. Es que ahora se estaba dedicando al levantamiento de pesas. Claro, Que es otro deporte, otra disciplina, y por eso también necesitas otra robustez física. ¿Viste cómo transforman en años o en meses? No, te no, más vale, diría. más vale. Eh, Está claro, es lo que decía recién el doctor, que bueno, que la suplementación, cuando no es médicamente muy controlada, etcétera, puede traer algunos problemas. Es que Quizás ella esto competía en peso super gallo, que es una categoría de boxeo de poco peso relativamente. O sea, Ahí. que tenía que, claro, mantenerse dentro de esos parámetros para poder seguir compitiendo ahí. Y digamos. viste que Una vez que además- se retira, evidentemente puede darle a su cuerpo otro volumen, digamos. Sí, otro ¿no? volumen O sea, sin esa y restricción. también en general, y esto lo han experimentado, qué sé yo, futbolistas de elite profesionales que cuando se retiran engordan por ahí en un año 20 kilos, 25 kilos, porque, bueno, cuando vos sos un deportista de elite, estás sometido a una serie de restricciones. Claro. Y de repente cuando esa barrera se levanta porque no te dedicas más profesionalmente a eso, la vida pasa por otro lugar Sí, por y supuesto. bueno, te das otras licencias. Igual la verdad que no lo sé, lo tiró el doctor, explicó que los anabólicos no eran gratis, etcétera, Sí. o la suplementación, porque nunca habló de anabólicos. O sea, No, nosotros le pusimos ese nombre, Pero dijo él nunca no, dijo eso. No. Pero yo dudo de eso también, permítame dudar. No creo que haya una relación entre eso. Vos podés suplementarte y no creo que eso, bajo ningún aspecto, no soy un experto, estoy diciendo lo que No, pienso. no, claro. Que puede ser tranquilamente una estupidez. Pero no creo que haya una relación directa, ¿no? Mirá, también nosotros, Rodri, vos seguís en comunicación con nosotros, seguís tenés el micrófono abierto, consultamos mucho qué relación hay entre el boxeo, los golpes en la cabeza y estos cuadros de salud. La semana pasada, cuando el diagnóstico o el pronóstico era otro, preguntábamos y nos decían, de hecho hablamos con exboxeadores también, nos decían que cuando vos te levantás del knockout, lo primero que se produce es como, médicamente, una desconexión del cerebro. Se te apaga el cerebro, te vas a negro, ¿viste? Como la televisión, te vas a negro. Y después de rutina te tienen que hacer un electroencefalograma, ¿eh? Sí. Después de cada pelea se A mí me someten parece que al con lo que respecta al boxeo, vos lo debes recordar, la figura que más marcó esto fue Cassius Clay o Muhammad Ali. Muhammad Ali, sí. Muhammad Ali o Cassius Clay, que fue una persona que terminó teniendo un Alzheimer muy notorio en el mundo y que muchos decían que era producto Parkinson no tuvo también. ¿Cómo? Parkinson no tuvo también. Los dos. Parkinson o Alzheimer, tenés razón, no sé si Pero cualquiera bueno, de muchos los lo dos. asociaron, sí. Sí, le su asociaron carrera, a los golpes que había sufrido.
Bueno, yo conozco dos personas que boxeaban, pero de manera amateur, pero boxeaban, daban pelea y te cuentan que vas perdiendo la memoria de corta retención. Eso es lo que acaba de decir un jugador de rugby muy conocido francés, se llama Sebastián Chaval, que jugó contra Argentina, fue muy famoso, muchos lo recordarán porque tenía barba, pelo largo, etcétera, y que decía que bueno, perdió toda la memoria de una parte de su carrera porque había quedado daños neurológicos en los golpes. Sí. Bueno, quizás puede ser que la locomotora tuviera alguna especie de lesión. Futbolistas incluso se ha vinculado, en el caso de Patón Bausa, por ejemplo, en ese momento se discutió si tenía que ver con los cabezazos, al ser defensor, por ejemplo, con, no sé, cabecear de más la pelota, por ejemplo. Sí, ¿no? Bueno, yo me acuerdo un basquetbolista también que sufrió desprendimiento de retina por el entrenamiento permanente, de estar repiqueteando permanentemente y golpe cuerpo a cuerpo con los otros en el campo de juego. Vos te pensás que es tirar la pelotita y embocarla, pero hay un contacto físico que bueno, al que... Bueno, este es un deporte, la locomotora eligió un deporte de contacto. De gran, claro, de alto contacto, ella, ¿no? claramente, debía estar plenamente consciente de los efectos secundarios que podía traer en su salud. Seguro, pero vos fijate que cuál es el efecto que ella buscó con esta carrera, que es tener la sensación de protección absoluta para toda la vida después de haber sido víctima de violencia de género. Ya con eso te da la pauta que ella buscó resguardarse tras del boxeo, ¿no? El boxeo como una red de contención. Y hoy, bueno, no sabemos si es directamente o como resultado de ese entrenamiento o de ese historial, pero hoy ella realmente se debate entre la vida y la muerte. ¿Está Tommy, no? Sí, señor. Yo lo vi, yo veo a alguien ahí, me parece que es Tomás Méndez. No tengo certeza todavía, pero... ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bueno, Marina, te ganaste el cielo, ¿eh? 2 horas con Ernesto. Olvídate de todo, ¿eh? Qué buen hombre. Es un portal al cielo. Qué buen hombre qué buen hombre. Ya tiene ganado el cielo él, ya tiene ganado el cielo. Ahí se nota que es un hombre que está estudiando, es seminarista, la próxima empleo que después de ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ahí trabajando con Rodrigo Rossetti, que está dentro del hospital donde... Bueno, está muy grave la locomotora, Tommy. Hoy tuvimos la voz de distintos profesionales que nos cuentan que el daño es irreversible. Y que bueno, son horas decisivas, que está intubada y que está viendo a ver con qué locomotora nos vamos a encontrar todos si es que ella, digamos, se sobrepone a esta cirugía tan no sé tan cuál ha delicada. sido el daño particular o por qué pudo haber sido provocado. ¿Qué son golpes? No se sabe todavía eso, me parece que no se sabe. Y también me parece apresurado, ¿viste? Porque todavía está en una situación de terapia intensiva, está entubada. Hay que dejar que pase un tiempo, que salga de esa situación y después ver por qué le ocurrió. Con la posibilidad que no se reponga. Recién el neurocirujano con el que hablábamos nosotros lo comparaba con el cuadro de salud que sufrió Gustavo Cerati. Ah, mira vos. Cuando volvía de Venezuela, ¿te acordás? Claro, sí. 4 años estuvo Gustavo Cerati en terapia intensiva y nunca despertó. Sí, ojalá que eso no ocurra ahora. 4 años. Y si no, se sabe que ya ha sufrido un daño irreversible. Sí. Ya el daño es irreversible. Los médicos con los que hablamos recién con Melina, sí, consideran que el daño va a estar y que lo que esperan es que ella conserve la capacidad de habla y la de cognición. Claro, no la motora, digamos, no va a caminar más. No camina más. Hay que ver, no sabemos sabemos. lo que más no va a poder hacer. Sí. Sí sabemos que el edema cerebral que se intentó descomprimir con esta cirugía que le hicieron está alojado en la región izquierda del cerebro y como ella es diestra, son como conjeturas que se hacen, ¿no? Como ella es diestra, se supone que la cuestión de la retención de información, o sea, su parte cognitiva y el habla, ¿no? Esto podría eventualmente no estar tan lesionado. Ernesto, hace nada la locomotora fue candidata a constituyente. No solamente candidata, sino que está electa. Claro, está electa. Es un bloque de 4. Recién me olvidé el nombre, me parece que se llama algo que tiene con la esperanza. Somos Ahí está Esperanza. Rodrigo que te dice. ¿Cómo, Rodrigo? Es Frente para la Esperanza. Frente para la Esperanza, gracias. Frente para la Esperanza. Y bueno, ella tenía que ocupar su banca y discutir la nueva constitución. Estaba yendo para eso. Claro. De hecho, esa mañana que queda internada, tenía que ir a esa primera reunión constituyente. Yo hablé el año pasado, hablé mucho con ella. Ella tenía un gimnasio acá en Capital Federal. Claro. Y le estaba haciendo bastante bien. Me dijo ese que estaba bastante contenta. Pero bueno, tiene una vida recontra sufrida. Es boxeadora. Estas cosas también puede pasar. Gracias a los dos. Muchísimas gracias. Chau, Ernesto. Nos vemos mañana nosotros. Dale. No te librás. Yo...